Bueno, para mí trabajar con Raúl Briones ha sido todo un privilegio y fue algo mágico. No sabía que tenía esa posibilidad cuando empezamos a trabajar en la película y me decían, oye, existe la posibilidad de trabajar con... Primero yo no lo conocía cuando lo escribí, cuando lo escribí el papel no lo conocía porque lo escribí hace más de 10 años y no me hubiera imaginado nunca, o sea, que hubiera estado Raúl porque no lo conocía. Pero cuando ya íbamos a hacer la película, ya se iba a hacer cine, me acuerdo que me dijeron eso, de que existe la posibilidad de trabajar con Raúl Briones y fue, ¿de verdad? Pues a ver, vamos a lanzarle el guión a ver si le gusta. Y cuando me enviaron la respuesta de Raúl después de haber leído el guión fue increíble, su conexión personal con el personaje, su entendimiento de Víctor, y fue cuando dice, sí, lo leyó, lo entendió, lo capturó, y dije, es que es Víctor, él puede ser Víctor, y no solo eso, sino que le puede aportar algo maravilloso a este papel. Y otra cosa, algo muy bonito que he aprendido ahora después de trabajar con Raúl es, a mí me gusta mucho trabajar, creo que primero somos personas, y después somos artistas. Y Raúl no solo es un gran artista muy profesional y muy comprometido con su oficio, sino que también es una gran persona que es empático, es respetuoso, y para mí eso fue un plus. O sea, es claro, yo quiero trabajar con una persona que sea así, ¿no? Entonces, pues yo encantada, feliz y emocionadísima, y aquí estamos, ¿no? Después de muchos, todo un viaje. Pues la verdad es que también luego tienen los actores muy poca oportunidad de desarrollarse, pues porque muy pocas personas acceden a los protagónicos, ¿no? Y es bien distinto crear un personaje que va a ser un rol secundario, en donde tiene solo una escena para mostrar toda la potencia de su vida, ¿no? Como El Norte sobre el Vacío, por ejemplo, en donde yo no me esperaba para nada que me dieran un Ariel porque en realidad era muy chiquito el personaje, ¿no? Eh, y ahí como que tienes otras herramientas como para soltar como la emoción desde otro lugar, y cuando llegan los protas tienes que aprender a ecualizar y es muy difícil. Mis primeros acercamientos como prota no fueron igual de afortunados, ¿no? Yo fui entendiendo con el tiempo que en el cine no todo se actúa, porque justo ya el diseño de producción es tal que con que el personaje camine por ese espacio frío, controlado, con una paleta de colores fría, encerrado, ya no tienes que hacer mucho más que estar ahí encerrado en una monotonía y en un aparente control y calma que termina volviéndose una especie de American Psycho, en donde el personaje diseñó su pequeña cajita comprando sus pequeños colorcitos para sentir que tiene un poco de control sobre sus emociones. Y creo que eso es algo que tienen los grandes autores, que hay un contraste siempre con el afuera y el adentro. El afuera parece estar en calma, pero por dentro o está la cena familiar y en las ventanas está la tormenta por fuera, como que... Y esto tenía este guión desde un principio que me ayudó a mí a poder construir la cuestión emocional, que luego también es muy subterránea, en donde las personas parecen funcionales, pero en el fondo están a punto del colapso. Y creo que eso es lo que se termina logrando con esta película, ¿no? La verdad es que primero lo concebí así como cine, lo escribí en el 2012. Se intentó levantar el proyecto en algún momento, pero no era su tiempo, por una serie de cosas no lo hicimos. Luego tuve la posibilidad de adaptarlo a teatro y de trabajarlo, y a mí ese proceso me ayudó muchísimo a entender más a los personajes, a darle otra tridimensionalidad tanto a cada arco de los personajes como a la misma historia, y me ayudó como a trabajarlo y a ver con qué conectaba el público, qué era lo que al público le encontraba ese punto de empatía con Víctor, con Santiago, con la mamá, por ejemplo. Eso sí voy a decir, yo la mamá la tenía en un papel muchísimo más chiquito en cine, y cuando le empezamos a trabajar en teatro, me acuerdo que la actriz que era la mamá, ella era la mamá del niño protagonista, era una actriz que era la mamá del niño protagonista, y me decía, es que la mamá no, o sea, su hijo estaría preocupada por esto, y pues yo la verdad pues no tenía hijos, no tengo hijos, y digo, ay, bueno, a lo mejor estoy, entonces hablando con una mamá y con cómo es su approach fue, ok, ya entiendo, voy entendiendo un poco más del personaje de Mirra, que ni siquiera tenía nombre, debo decir, la mamá ni siquiera tenía nombre, así te lo pongo, y haberlo hecho en teatro me dio la posibilidad de decir, se merece un lugar y se merece un nombre y se merece, ella tiene su propio dolor y tiene su propia lucha, que también la pude conectar con cosas de las realidades a mi alrededor, y fue como bonito, pero eso fue algo que el teatro te permite, es también
entrenarte en términos de estás viviendo la emoción ahí en vivo y estás viendo a los actores trabajar, estás viendo al público reaccionar, entonces empiezas a traducir luego ya eso a tu guión para ver cómo lo vamos a trasladar a imágenes que tengan ese mismo peso emocional, ¿no? Yo siempre pensé en los temas, que es algo que me siento contenta y orgullosa de, siempre fue para mí, es la esperanza de un mundo mejor, es lo que nos mantiene a flote. Y es, quiero que se traten los temas de salud mental, porque para mí son extremadamente importantes. Y justo no quería que fueran como en tu cara o que fueran de manera obvia, sino en la cotidianidad, en la vida, en el después de, ¿no? ¿Qué pasa después de un trauma, ¿no? ¿Cómo se siente? Los que se quedan, porque pues los que se quedan de familiares de víctimas de la violencia o de víctimas perdón, familiares de desaparecidos, ¿no? Entonces era como, sí quería tratar esos temas, pero sí era muy importante para mí no retratar la violencia en sí, sino cómo se siente, cómo se vive, cómo se experimenta y cómo podemos reconectar y cómo podemos encontrar un poco de esperanza sin ser condescendiente y sin tratar de dar respuestas fáciles, porque sé que son procesos y sé que la vida no es como ya por arte de magia se va a curar la agorafobia o ya por arte de magia ya todo va a estar bien, ¿no? Sino que a lo mejor igual son esos pequeños cambios los que pueden hacer un mundo de diferencia, ¿no? Pues nada, o sea, no era un tema ajeno. Ya había yo experimentado como la investigación de la agorafobia en... No me acuerdo exactamente qué obra de teatro, pero hay una obra de teatro que también el personaje tenía agorafobia en la escuela, y entonces investigamos un poco del tema y como que entendí qué era ese padecimiento como contrario a la claustrofobia y como pues derivado de todas estas fobias, como que también yo pensaba mucho, hay fobias que son como mucho más añejas, ¿no? Y en el caso de Víctor, pues es un estrés postraumático el que desarrolla la fobia. Y es bien importante nombrarlo de esa forma, porque no es que le hayan enseñado a ser agorafóbico, que es como en el caso de Corina, por ejemplo, ¿no? Que ahí es toda, pues su construcción identitaria tiene que ver con que su familia, su mamá, también derivada de un trauma, pues, pero hay como toda una conceptualización social de la agorafobia en el caso de Corina, ¿no? Aquí no, aquí es el personaje está con un impacto emocional que le traumatizó y eso le desarrolló una agorafobia que se fue aumentando con el tiempo. No es que él desde un principio, después del secuestro, lo primero que haya sentido, no. Él lo primero que sintió fue ganas de irse, migrar de una forma privilegiada a Texas, a construirse un mundo para sí mismo, y eso le fue cada vez diseñando la agorafobia, que me parece bien interesante en la construcción de Víctor, porque creo que también es lo que nos está pasando a los seres humanos en términos generales, que cada vez tenemos más juguetitos para aislarnos. Cada vez tenemos necesidades que antes no teníamos. Le podemos prender, a mí Monterrey y el norte en general como que siempre me ha parecido pues como muy claro el ejemplo de pues aquí se siente calor, pero la gente no quiere sentir el calor, ¿no? Y me parece muy lógico porque es un calor insoportable. Pero hay una ilusión de que al prender el clima estás lejos de lo que está pasando allá afuera, que está hirviendo el pavimento. Y eso en Estados Unidos se acentúa muchísimo. Estados Unidos es uno de los países que más cosas ha creado para no sentir nada, no sentir ningún tipo de incomodidad, ya sea medicándose, poniendo cojines más sofisticados, poliéster más suavecito, como climas más potentes, como para evadirse, para no sentir la realidad, lo rasposa que es la realidad, para no oler tus residuos, para no que todo esté subterráneo, oculto. Y creo que ese es el problema de Víctor y de la sociedad en general, que es trastocado por la inocencia, que todavía no tiene esas necesidades. La necesidad de Mateo es, yo también estoy sufriendo, pero yo quiero jugar. Y tan es así que estoy jugando solo en mi patio trasero. Es porque se le vuelan sus juguetes. Pero en realidad él estaba en su mundo, mientras su mamá también está con un padecimiento que al final del día era algo muy bonito de descubrir cómo es el mundo adulto el que está bien enfermo. No en un juicio, no lo digo como un prejuicio, sino como... Y en medio hay un niño como, hey tú, ayúdame, hey tú, cuídame, hey tú, abrázame. Y en realidad nadie le está haciendo caso porque estamos tan en nuestros problemotas que se nos olvida la forma en que las infancias están siendo resilientes con sus problemotas también, que son gigantes igual que los tuyos, ¿no?
Pues invitamos a todo el público a que vea Un Mundo Mejor a partir del 9 de octubre en cines nacionales y espacios culturales, que conecte con esta historia, que conozcan al personaje de Víctor, al personaje de Santiago y que disfruten con nosotros de Un Mundo Mejor. Y por favor busquen en la cartelera, consuman cine nacional. Yo sé que de repente en medio de tantas otras películas es muy difícil encontrar como dónde están las películas mexicanas exhibiéndose, pero búsquenla, vayan al encuentro del cine mexicano.